el militar que se volvió una bestia nahual y los traicionó. Es una historia vivida por un militar oriundo de la Ciudad de México, escrita por Chemo San Juan. Los militares, marinos y las Fuerzas Armadas en activo. Tenemos muchos eventos paranormales que contar, pues en operativos o en nuestras incursiones en la sierra hemos visto de todo. Algunos no damos crédito a los aterradores encuentros con bestias no clasificadas, y otras que de no ser que la vimos el pelotón completo, juraría que no era real. El siguiente evento que les quiero contar me sucedió cuando fui traca, como comúnmente se le dice a los soldados al servicio del área de transmisiones, donde tenía a cargo la instalación, operación y mantenimiento de los medios necesarios para mantener una comunicación eficiente y oportuna entre el alto mando y las unidades especiales del ejército, en cualquier tiempo y circunstancia. Además realizaba las siguientes actividades: recibía, fabricaba, almacenaba y abastecía, además de reparar el equipo y material del servicio de transmisiones para estar siempre en comunicación, en caso de una emboscada, o si se requería algún apoyo. Mi trabajo era estar al frente del radio, por eso me debían de cuidar ya que era su salvación. Me llamo José Juan, y esto me sucedió a mí en un batallón de un cuartel del estado de Oaxaca. En esa cuadrilla yo era el de transmisiones, y teníamos a un comandante apodado El Águila, quien nos seleccionó para una operación especial en la sierra de Oaxaca, donde teníamos que destruir un laboratorio del crimen. El comandante a cargo era de apariencia indígena. Al parecer venía del estado de Chiapas. Además, su forma de dirigirse con la tropa era muy estricta, pues siempre nos quería tener disciplinados. También era muy conocido por su Santísima Negra de Oro, misma que cargaba en el pecho en cada operación especial. Recuerdo que en esa ocasión llegamos a un pueblo en la sierra de Oaxaca, en donde un grupo de inteligencia militar nos ubicó un laboratorio de sustancias ilícitas, y desde esa noche pasaron cosas muy extrañas. Él, a pesar de ser nuestro teniente, siempre salía para hacer sus rondines habituales de supervisión, en los cuales besaba a su santa encomendándole su vida. Pero también fuimos testigos que en ocasiones hacía cosas muy raras. Por ejemplo, justo en la semana de Día de Brujas, lo vimos caminar en el monte y se metió en una cueva por 1 hora, en donde al parecer estaba haciendo una especie de ritual. Para mi mala suerte, el teniente era mi compañero de dormitorio en la tienda, ya que estábamos en parejas, y por extrañas circunstancias él me eligió. Al amanecer todo transcurría con normalidad, hasta que cierto día me demoré en incorporarme al batallón, ya que no había podido dormir bien. Y es que en la noche escuché gruñidos, y como una especie de quejido, y eso no me dejó dormir. Cuando me quise levantar a investigar, miré que el teniente ya no estaba en su cama, pero por el miedo a que me castigara no lo busqué ni le pregunté nada. Cuando me coloqué en la formación, noté que el teniente tenía tierra en sus uñas, y aparte una mancha de sangre en su pantalón, cosa que era inusual, pero como era nuestro jefe, no le podíamos hacer observación alguna. Por eso cuando pasó junto a mí, me dijo al oído que más valía que no abriera la boca. Eso me puso muy nervioso, pues no sabía a qué se refería, o por qué me dijo eso. Así transcurrían los días y cada noche sentíamos que a nuestro búnker se acercaba un enorme animal, y era como si nos estuviera observando. Ahí entré la oscuridad, y no fui el único en notarlo, ya que otros compañeros de Veracruz y Guerrero me dijeron que algo no bueno ya nos estaba acechando. Era la primera vez que trabajaba bajo las órdenes del teniente Águila, y ahí me percaté que era un hombre sumamente raro. Solo daba órdenes y no hablaba con nadie. Pero lo que más me sorprendió era que en esa misión jamás faltó la carne, pues al amanecer el cocinero ya estaba preparando siempre un buen asado, pollo y hasta conejos, y en una ocasión mencionó que el teniente Águila se la proporcionaba. Como a la semana de estar ahí, ya teníamos ubicado el laboratorio que buscábamos, pero estos ya habían huido del lugar, dejando un fuerte cargamento abandonado. Como responsable del radio, pedí órdenes para mandar la ubicación y que se llevaran la carga decomisada.
solo que el teniente me indicó que no dijera nada. Así que como las órdenes se cumplen y no se discuten, pues cancelé la transmisión imaginando que algo no andaba bien. Nos dio la orden de dejarlo solo con un sargento y que todos nos regresáramos al búnker. Y así fue, obedecimos. De ahí no volvimos a ver la carga de los malhechores. No supimos en qué momento la recogieron. Cierta noche, como a eso de las 3 de la mañana, un fuerte ruido me despertó. Era como si un felino estuviera devorando a una presa con una voraz hambre. Y al escuchar cómo rechinaban sus dientes, creí que se nos había metido un lobo, pero no era así. Asustado salté de la cama y tomé mi fusil de cargo, ahí entre la oscuridad. Cuando salí de la tienda miré la cama del comandante que estaba vacía, pero había un olor como a perro mojado impregnado. Al observar bien para el monte, vi que estaba entre la oscuridad mi teniente, pero este se veía muy extraño. De hecho parecía que estuviera devorando algo en los árboles, así que sin hacer mucho ruido me acerqué más, ya que posiblemente era sonámbulo o estaba convulsionando. Pero oh Dios, cuál fue mi sorpresa, que cuando estaba a tan solo unos metros de él, con horror miré cómo le estaba comiendo las entrañas a un jabalí, y le estaba bebiendo su sangre. Estaba pasmado porque el teniente no actuaba como un humano, de hecho caminaba encorvado y no paraba de devorar a ese pobre animal, y en tan solo unos minutos solo dejó sus huesos. Trataré de explicar cómo estaba mi teniente. Él tenía las manos muy fuertes, llenas de vellos y uñas que parecían navajas. Su cara estaba deformada y se parecía más a la de un perro. Se le veía una especie de cola pequeña. Este hombre no razonaba, y gracias a Dios que no volteó a verme, porque no paró hasta terminar con su presa. La verdad es que yo nunca creí lo que decían de él, pues no paraban de decir que hacía rituales con animales, y después él se convertía en uno. Había rumores de que era un nahual, una bestia híbrida pero de los malos, ya que se convertía en un perro negro muy grande. Yo no creía nada hasta que lo vi con mis propios ojos, y ahí comprobé que todo era verdad. Esa noche fui testigo de cómo había acabado el jabalí. Comía su carne y también se bebía su líquido hemático. Estaba pasmado. Quise usar mi fusil pero este se encasquilló, y solo se escuchó un golpecito. Así que retrocedí tratando de despertar a mis compañeros de la guardia, para que presenciaran lo que yo veía. Mi respiración era tan agitada que creí me desmayaría. Cuando di la vuelta me tropecé con algo. No vi lo que era. Hice un poco de ruido y aquel animal volteó. Al verme salió apresurado y se escondió en la espesura del monte. A eso de las 5 de la mañana sentí cuando llegó, y bruscamente me amenazó para que no contara nada a nadie de lo sucedido, porque si no yo sería el siguiente en ser devorado. Desde esa misma noche ya no quería estar ahí, ni mucho menos compartir el dormitorio. No pude conciliar el sueño. Me comportaba de una forma extraña. Tenía mucho miedo de lo que pasó, pero no podía delatarlo, pues él acabaría conmigo como me lo dijo. Por eso fue que les dije a mis compañeros que si podíamos cambiar el dormitorio, pero nadie quiso. Había cosas que no entendía. Para empezar, ¿por qué dejaron el laboratorio abandonado? ¿Y cómo es que sabían de nuestra presencia? Pero esa respuesta llegaría pronto. Así pasaban los días y mejor opté por no enfocarme en lo que él hacía. Cuando coincidíamos en la tienda, mejor yo me salía, para no estar cerca de él, y por más esfuerzos que hacía, mis compañeros se dieron cuenta que yo le huía, y empezaron con sus dudas y bromas. Estaba entre la espada y la pared, y claro, yo no podía contarles lo que realmente estaba pasando, pues no quería ser el siguiente. Con horror les confieso que dormía con mucho miedo que algo me pasara, y no despertara más. Así transcurrieron nuevamente los días, y el teniente se salía al caer la noche, y regresaba con animales para la comida. Y también seguía con sus conductas muy extrañas, porque de nuevo cuando estaba iniciando una noche mi guardia, miré una vez más salir a un enorme perro negro, y cuando estaba por terminar mi turno, les aseguro por Dios que ya estaba de regreso con un par de gallinas. Cierta noche me disponía a descansar, cuando de repente tocaron fuertemente la puerta, buscando al teniente.
Cuando abrí miré que era un compañero, quien me daba la orden que le dijera al comandante Águila que un soldado de nuestro agrupamiento había desaparecido y que autorizara se dispusiera una cuadrilla especial para salir a buscarlo. Gracias a Dios aceptó, y salimos en convoy en su búsqueda, pues creímos que los malhechores lo habían capturado, y más porque era el mismo compañero que se quedó al último en el laboratorio contando la carga. Esa vez nos metimos por la sierra. Estaba muy oscuro, recuerdo. Los árboles se movían pues hacía mucho aire, y se escuchaba el estrujido de las hojas, pero eso no nos podía detener pues teníamos que encontrar al compañero con vida. Ya eran más o menos las 2 de la mañana, cuando de repente nos tendieron una trampa. Los impactos venían de todos lados. Estaba muy oscuro, recuerdo, y por intuición salté del convoy. En eso me percaté que me escurrí una tira de líquido caliente, y mis 5 compañeros empezaron a caer a mi lado. Solo se veían las luces de los tiros. Todo pasó tan rápido, cuando claramente sentí que alguien se acercaba hacia nosotros. Se notaba que era un hombre de los malos muy importante, ya que decía cosas que solo sabíamos los militares, y cuando le dijeron que ninguno de los caídos era el teniente, este hombre se enfureció mucho y ordenó ir por él. Allí contuve mi respiración y me tuve que hacer el oxiso. Estando cerca de nosotros empezaron a alumbrarnos con sus lámparas, buscando nuevamente a mi jefe inmediato. Estos hombres nos agredían para cerciorarse que no estuviéramos vivos. Me quedé en un profundo silencio. Esperé hasta que todos se fueran y que ya no se escuchara ningún movimiento. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando me levanté como pude, creyéndome herido, me empecé a revisar pero no traía ni un solo rasguño. La sangre no era mía, era de alguno de mis compañeros. En el campamento solo quedaban 2 guardias y el teniente, pero no encontraba mi radio para avisarles. Así que me acordé que en el convoy traíamos lámparas, y me dispuse a tomar una, para cerciorarme si alguien se encontraba con vida aún, y fue como encontré a un compañero que se quejaba, el cual me dijo que todo era culpa del jefe, pues él había robado los paquetes y los desapareció por ambicioso, aun cuando trabajaba a favor de ellos. Al escuchar esto de inmediato tomé la radio del camión y hablé a la base pidiendo apoyo. No tardaron mucho en llegar hasta la sierra a auxiliarnos. Cuando arribó la ayuda se dispusieron a levantar a los militares caídos y avanzamos de inmediato al búnker en apoyo, pero ya era demasiado tarde. Al llegar encontramos al comandante Águila tirado. De hecho nadie podía dar crédito de lo que le había sucedido. Al hombre le habían quitado la cara. Era algo sumamente difícil de ver, que nunca podré olvidarlo en mi vida, pues quedé perturbado con tan macabra escena. Traté de entender quién le hizo eso, pues aparte tenía un machete incrustado en el pecho, pero era como si éste se hubiera tratado de defender ferozmente, porque había huellas de que les costó trabajo acabarlo. Al momento de que los levantaron comprendí que ni siendo aún un nahual, o haciendo 1000 rituales, te salvas de un final tan espantoso como ese. Y peor aún si les robas algo a personas de esa naturaleza, los cuales no tienen piedad de Dios. Me pidieron que omitiera en mi declaración ciertas cosas, y que solo dijera que caímos en una trampa de delincuentes, cuando estábamos buscando un laboratorio, cosa que no fue del todo cierta. Meses después supimos que nuestro jefe se había vendido, pero antes de esto tuvo que ver en el robo del cargamento ilícito, y estos cuando lo descubrieron no le tuvieron piedad.